UFM Madrid es algo así como el paso natural de una universidad que ya se había convertido en una universidad internacional y surgió esta oportunidad, nos lanzamos a la aventura y afortunadamente pues logramos la autorización para abrir un campus de la UFM en Madrid. UFM Madrid nace con varios objetivos: convertirnos en un centro de emprendimiento y de innovación, dentro de lo que es un centro universitario desarrollando humanidades, desarrollando ideas de libertad, pero focalizados en el emprendimiento. UFM Madrid aspira a tener programas distintos a los que hay actualmente en Madrid y en Europa, programas donde la metodología de aprendizaje fomente esa emprendeduría. La UFM se vuelve global. Las carreras globales aseguran haber tenido experiencias por lo menos en 3 geografías diferentes. Es un menú muy importante de opciones que le va a permitir al estudiante dentro de un mismo título tener todas estas experiencias ya incluidas y empacadas, y a eso es a lo que le estamos llamando ser globales. Aquí es donde nuestros alumnos desarrollan sus proyectos de emprendimiento, donde aprenden a desarrollar proyectos y donde aprenden a resolver proyectos. La ventaja que yo veo de estudiar en UFM Madrid te asegura que las clases de verdad son con excelencia, los profesores muy profesionales. Aquí en Madrid, académicamente, la UFM me ha dado las herramientas para poder hacer mi red de contactos. La experiencia la verdad que ha sido increíble. Que pase adelante todo aquel que ama la libertad, ¿sí? Esa fue la frase con la que Muso invitó a muchas personas a sumarse al proyecto, y es la frase que hoy en día seguimos teniendo para animar a que los estudiantes y los profesores se unan a este gran proyecto que es la Universidad Francisco Marroquín. Nuestra misión es difundir los principios éticos, económicos y jurídicos de una sociedad de personas libres y responsables. Buenas tardes y bienvenidos a la Universidad Francisco Marroquín, desde su sede en España y a UFM Talks Madrid. En esta ocasión tendremos una serie de entrevistas con profesionales y personajes relacionados con la UFM que contarán su viaje personal y cómo han llegado a ser quienes son. Mi nombre es Arturo Fabra, director de UFM Madrid. Esta entrevista será realizada por una de las periodistas más importantes del panorama actual, Maite Rico. Ella es periodista, ha sido subdirectora del diario El País, donde también ha ejercido como editorialista, corresponsal en México y en Centroamérica y reportera internacional. Actualmente es analista en el periódico El Mundo y en las emisoras Onda Cero y en Es Radio. Maite Rico es además coautora de los libros Marcos, La Genial y ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político. Bienvenida, Maite. Gracias, Arturo, y hola a todos. Esta es nuestra primera UFM Talk y la protagonista es Isabel Benjumea. Lo hemos titulado Para incondicionales de sus principios, y ahora, pues, después de oírla, sabrán por qué. Quiero pasar a presentar a Isabel. Isabel es una emprendedora con alma de política, o tengo la duda si es más bien una política con alma de emprendedora. Es licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. Hizo estudios de posgrado en Georgetown y en Cambridge. Comenzó su carrera en un organismo internacional como el Banco Mundial en Washington, ocupándose de cuestiones como la transparencia para gobiernos de América Latina. Sobre ese tema hablaremos después. Saltó al sector privado, fundó y dirigió Greatness, una empresa vinculada al sector turístico, y ya para entonces militaba en el Partido Popular. Para las personas que nos escuchan fuera de España, pues es el gran partido del centro derecha. Y en el 2019, el líder entonces nuevo del Partido Popular, Pablo Casado, la incorporó a su equipo y hoy es diputada en el Parlamento Europeo, donde, entre otros cometidos, es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Regional. Además, está muy vinculada a la Universidad Francisco Marroquín, donde imparte clases en el grado de emprendimiento en el campus de Madrid. Al final, quiero decirles que tenemos un pequeño espacio para las preguntas y las dudas de los oyentes, así que los invito a dejar
sus curiosidades y vuestras preguntas para Isabel. Hola, ¿Qué tal? Isabel, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días en Guatemala. Muchísimas gracias, Maite, muchísimas gracias, Arturo, y muchas gracias a la UFM por haberme invitado hoy. Pues en este formato extraño, debido al coronavirus, todos, cada uno con su ordenador y a mucha distancia, quiero plantearte la primera duda que se me presentó al leer tu currículum. ¿Tienes más alma de emprendedora o más alma de política? De empresaria, absolutamente. De hecho, una de las cosas que me hace mucha ilusión es de vez en cuando nos entran esos momentos de ego, de buscarnos en Google, y es que Wikipedia todavía me define como empresaria, cosa que me hace especial ilusión porque es lo que soy. Soy una empresaria, una emprendedora que le importa la política, que le importa España, y que cuando ha surgido la oportunidad para servir a mi país, pues he decidido hacerlo, pero que mi mente y mi corazón siguen siendo empresariales, creo que es muy importante. Y sinceramente, cuando me preguntan cómo entiendo mis años en el Parlamento Europeo, pues lo digo con auténtica sinceridad, creo que es como una pequeña startup dentro del Parlamento Europeo para hacer política de una manera distinta, y no pretendo dejar de ser emprendedora ni empresaria pues a lo largo de mi vida. ¿Y cómo entraste en contacto con la Universidad Francisco Marroquín? ¿Cómo fueron tus comienzos y qué te atrajo de ella? A través de amigos liberales. Tengo muy buenos amigos vinculados a esta universidad que siempre me hablaban con entusiasmo de que existía una universidad que giraba en torno a las ideas de la libertad y la responsabilidad. Yo soy una entusiasta de esos dos conceptos. Creo que en la vida los valores más importantes que se le pueden trasladar a los jóvenes, a las personas que se están formando, y la época universitaria para mí es clave en la formación de cualquier persona, es la idea de libertad y responsabilidad. Y esos amigos, que eran Javier Fernández Laschetti, Gonzalo Melián, me presentaron a Gabriel Calzada y me fueron metiendo el virus de la UFM, y fui conociendo poco a poco lo que para mí era un proyecto maravilloso que estaba en Guatemala, y que yo, cuando me enteré que aterrizaba en Madrid, pues me hizo mucha ilusión, y simplemente les dije, si hay oportunidad, me encantará tener la posibilidad de entrar en contacto con la universidad y con vuestros alumnos. Y tú enseñas emprendimiento. ¿Qué hay que aprender para ser emprendedor? ¿Cuáles son cómo enseñas eso? ¿Qué herramientas se necesitan? Bueno, yo creo que lo más importante, y es lo que pretendo en las clases, es acercar a los alumnos a la realidad de los empresarios, a la realidad de los emprendedores. Los emprendedores ni son marcianos, ni son gente todopoderosa, ni son esas personas que se encierran en un garaje y tienen una brillante idea. Suelen ser personas con coraje, con decisión, con un profundísimo sentido de la responsabilidad, y que tienen una buena idea. Y la mejor manera de abrir la mente a los estudiantes es acercarles a las experiencias vitales de emprendedores. Lo que hacemos es hablar de qué significa tener una idea. Tú puedes tener una idea muy brillante, pues no eres capaz de plasmarla en un plan de negocio, no eres empresario, simplemente eres un visionario, que está muy bien y hacen falta en la vida. La importancia de transformar las ideas en proyectos y la importancia de conocer experiencias y aprender de las experiencias de otros antes de poner en marcha una idea de negocio. El curso está dividido en invitados que vienen y cuentan su trayectoria empresarial, que en la inmensa mayoría de los casos, y eso me gusta mucho recalcarlo, llama la atención porque la inmensa mayoría de los casos los emprendedores, fue mi caso y es el caso de muchos, se tropiezan y se equivocan por el camino antes de dar con esa idea buena y con ese proyecto que es viable y que es rentable. Y, por otro lado, muchos de ellos tienen una trayectoria profesional, no necesariamente como empresarios, que les da ese conocimiento y esas capacidades que les permiten luego desarrollar sus ideas de negocio. Y, por otro lado, trabajamos en dar forma a una idea de negocio, trabajamos en ver qué se les ocurre y explicarles la complejidad que tiene plasmar una idea en un modelo de negocio viable. Y soy tremendamente machacona en la necesidad de que los modelos de negocios tienen que ser viables, pueden transformar el mundo, pueden mejorar la vida de millones de personas, pero tienen que ser rentables, y trabajamos mucho en la idea de que los planes de negocio tienen que ser rentables, tienen que dar beneficios y luego tienen, por supuesto, que tener un impacto en la sociedad. Así que básicamente esas son las dos directrices del curso. Tú procedes de una familia reconocida, con muchos empresarios, aristócratas. Es lógico pensar que con una familia con medios y con contactos, emprender es fácil, mientras que lo difícil es sacar adelante una idea cuando no se tienen esas redes
de apoyo o de contactos. ¿Qué les puedes decir a alguien que dice, esto de emprender solamente pueden hacerlo quienes tienen puertas a las que tocar? Bueno, yo diría que hay muchísima gente que tiene unas posibilidades infinitas y que no es empresaria, y que tienen recursos, tienen familiares empresarios. Nosotros somos 6 hermanos, la mitad somos empresarios y la otra mitad no lo son. Lo que sí creo que es vital, y en eso la UFM lo aporta, es el tener la suerte de acceder a gente que te quiera ayudar, que te quiera tejer esa red. Por supuesto, yo tuve la inmensa suerte de cuando yo le dije a mi padre quiero montar una empresa, no me dijo estás loca. Me dijo, ok, si te la pegas, aquí voy a estar yo. Y me la pegué. Y tuve la suerte de que estaba ahí. Pero luego me hizo repagar céntimo a céntimo y eso fue la mejor enseñanza que tuve. Creo que es muy importante y creo que es en lo que hay que trabajar, en crear la cultura del emprendimiento. La cultura del emprendimiento supone que hay que reconocer el mérito de todo aquel que se quiere lanzar a montar una empresa. La cultura del emprendimiento requiere poner en valor a los empresarios al mismo nivel que puedes poner a otras carreras. Puedes ser un gran médico, puedes ser un abogado, puedes ser lo que quieras, pero ser empresario es igual de bueno. Y luego el crear las redes, los ecosistemas, como se dice ahora, que favorezcan ese emprendimiento. Y eso sí que es universidades como esta y plataformas que se van construyendo las que animaría a todo el que quiera emprender a entrar en contacto con esos ecosistemas. Emprender se emprende en trato con las personas, no se emprende solo encerrado en tu casa, se emprende hablando, discutiendo, confrontando ideas, dándote cuenta de que tu idea se le ha podido ocurrir a otro, buscando socios, complementando perfiles, y para eso lo que animarías a todo el que tenga una idea es acercarse. Y luego la clave es la financiación. La parte más importante, no se puede financiar, no se puede emprender sin financiación, y en eso lo que hay que ver es siempre buscar esa oportunidad. Y mi experiencia, yo antes de ser emprendedora quise trabajar en el Banco Mundial. Yo hice 33 entrevistas, tuve 32 noes. 32 noes. Y a la 33 conseguí que alguien me ofreciera un contrato para 3 meses. Hay que perseverar y hay que perseverar. Y obviamente siempre, y en esto es clave, si encuentras a alguien que cree en ti, por supuesto, ser transparente con aquel que apueste por tu proyecto de principio a fin, porque va a ser esa persona que te va a ir ayudando a lo largo del camino. En España no hay un clima, o no ha habido habitualmente un clima muy a favor del empresario, por ejemplo, en la enseñanza, en las universidades, y tampoco en el ámbito político. Siempre se les mira con recelo. ¿No tienes esa impresión? Absolutamente. Bueno, yo creo que yo hablo siempre con mucha franqueza, luego me trae serios problemas, bueno, no tan serios porque lo sigo haciendo, pero yo creo que en España hay una percepción de que el empresario que le ha ido muy bien, algo malo habrá hecho por el camino o alguna triquiñuela compleja habrá hecho por el camino, y por lo tanto hay ese recelo al éxito empresarial. Yo no dudo que habrá gente que haga las cosas mal y, por supuesto, si lo hace tiene que pagarlas y hay que buscar la manera de sancionarles. Pero la inmensa mayoría de los empresarios que le va bien, les va con la receta básica, que es mucho trabajo, mucho esfuerzo y asumir riesgos. Y es la única manera de que salgan las cosas bien. Y por eso hay que trabajar. Pero sí creo que está cambiando poco a poco la percepción. Yo creo que hace unos años jamás verías a unos políticos haciendo mítines en entornos de emprendedores, jamás verías a políticos llenándose la boca, ¿no?, de la palabra emprendimiento, de la palabra pyme. Bueno, poco a poco va mejorando. Yo en Europa, cuando llegué, una de las primeras cosas que me propuse, y es uno de mis objetivos en el Parlamento Europeo, era trabajar por el fomento de la cultura empresarial, de la cultura del emprendimiento y el reconocimiento de la importante labor que tienen las sociedades, los empresarios. Bueno, pues nos encontramos con diputados que están con muchas ganas de diferentes grupos políticos en apoyar esta iniciativa y, bueno, los políticos en eso tenemos, y aquí hablo como político, la labor de trasladar a la sociedad civil la importancia del reconocimiento a la actividad empresarial. Hablabas de tu estancia en el Banco Mundial. Ahí tengo entendido que estuviste trabajando en el área de transparencia y rendición de cuentas. Quisiera preguntarte muy genéricamente sobre la corrupción, que es un azote constante en América Latina y bueno, pues también hemos tenido escándalos en España y que también es algo que afecta al quehacer empresarial de manera pues muy grave. ¿Por qué hay
países que dan la impresión de que tienen más corrupción que otros o que hay sociedades con más tolerancia a la corrupción. En España, por ejemplo, pues se ha votado a políticos que han sido condenados por corrupción previamente. ¿Es una impresión falsa el hecho de que parece que hay sociedades más tolerables, más tolerantes con la corrupción política? Bueno, yo creo que hay sociedades que sobreviven, básicamente. Y luego hay una idea que siempre traslado y la tengo clarísima. Detrás de un político corrupto hay alguien que paga. Un empresario corrupto, alguien que está dispuesto a conseguir un fin a costa de corromper al funcionario público, que no necesariamente son siempre los políticos los corruptos, también hay funcionarios corruptos, y siempre hay alguien detrás que está pagando. Yo eso siempre lo repito, porque el tango lo bailan dos, es decir, uno se corrompe a sí mismo. O sea, hay alguien que ofrece y alguien que está dispuesto a ofrecer, a recibir esa corruptela para conseguir un fin. El tema es cuando no funcionan las instituciones, que es, en mi experiencia, lo que ocurría en la inmensa mayoría yo trabajé principalmente en Centroamérica, tuve la enorme suerte de trabajar en Guatemala también, en Honduras, en Salvador y en Nicaragua, luego ya estuve trabajando en Sudamérica. La experiencia, y ocurre también en España, pero no a ese nivel, es cuando no hay una seguridad jurídica ni unas instituciones suficientemente independientes que sean capaces de velar por el cumplimiento de la ley. Cuando el que tiene que velar por el cumplimiento de la ley no es creíble. ¿Qué pasa? Se crean sistemas alternativos para conseguir el fin y, por lo tanto, la sociedad se autoconvence de que no hay alternativa para poder progresar si no es vía corrupción. Y esa idea está asentada. Entonces, por eso digo que sobreviven. Yo no creo que estén especialmente conformes en hacer las cosas de esa manera, pero consideran que no hay alternativa. El caso español, aquí sí que creo que hay una diferencia grande, y es vital que trabajemos para que siga siendo así, para que bajo ningún concepto se rompa esa seguridad. Sí que hay una convicción de que saltarse la ley tiene unas consecuencias, que saltarse la ley tiene unas penas, por decirlo de alguna manera. Creo que cada vez hay menos aceptación social hacia el corrupto, aunque es verdad que hay políticos que tienen trayectorias no especialmente ejemplares que están en política, pero creo que a día de hoy el empresario que no es limpio y el político que no es limpio no tiene a lo mejor la aceptación que podía tener hace unos años. Y quiero creerlo y además peleo para que así sea. Sí, siempre se ha dicho que la corrupción es algo inherente al ser humano y que es una cuestión de oportunidad y que por tanto hay que poner las instituciones que vigilen, ¿no? y que hagan difícil finalmente la corrupción. Y hablando de política, actividad en la que estás ahora metida de lleno, en general da la impresión que lo vemos en los partidos aquí en España y en América Latina de forma quizás todavía más clara. Da la impresión de que la gente más preparada suele rehuir la política, pues porque bien se gana más dinero fuera, si tienes una actividad profesional o empresarial, o por la mala imagen que tienen los políticos. ¿Por qué te implicaste tú en la política? Bueno, yo me impliqué por convicción, por principios, por ideas. En la presentación que has hecho has omitido algo que para mí es vital en mi trayectoria profesional y que hace que esté aquí hoy como diputada del Partido Popular, que es que mientras monté mi empresa fundé también un pequeño think tank. Eso te iba a preguntar por él. Se llamaba, es la contestación, se llama Red Florida Blanca. Y nace principalmente por mi preocupación de que los principios en los que yo creo, que son los principios liberales, los principios de la responsabilidad, la libertad, la igualdad de oportunidades, el libre mercado, estaban en claro declive en España y que el centro derecha pues estaba abandonando esas banderas que para mí eran esenciales para poder articular unas mayorías suficientes que permitieran ganar elecciones. Como yo soy emprendedora, pues se me ocurrió montar un think tank. Y lo montamos. Y tuve la enorme suerte de lo montamos, hablo en plural, porque lo montamos entre un grupo de amigos, y tuvimos la enorme suerte de contar con el talento y la experiencia de muchísimos intelectuales, académicos, también gente del sector privado, que todos trasladaban una idea, que era, hay que dar la batalla de las ideas, y si no damos la batalla de las ideas, otros ocuparán el espacio. Con esa convicción, durante 4 años estuvimos, mientras trabajaba en mi empresa, que posteriormente vendí, pues estábamos trabajando en eso. Y claro,
nosotros estábamos al otro lado de la barrera, yo soy muy taurina, al otro lado de la barrera y estábamos todo el día diciendo cómo había que hacer las cosas. Bueno, pues surge una circunstancia tras la moción de censura en la que Mariano Rajoy deja de ser presidente del gobierno, que es que Pablo Casado, que es para los que nos están escuchando, que es el actual presidente del Partido Popular en España, gana por primera vez unas primarias, un congreso dentro del principal partido de centro derecha, que es el Partido Popular, del cual yo soy afiliada, y la gana defendiendo las ideas y principios que yo estaba defendiendo a capa y espada desde la sociedad civil. Y además no solo la gana, sino que llama a mi puerta y dice, ven y ayúdame, vamos a desarrollar ese proyecto. Después de llevar 5 años siendo el pepito grillo del Partido Popular, consideré que había que ser responsable y había que entrar para por lo menos intentar, ya esta vez en la arena, toreando, pues defender y cambiar las cosas que creo que había que cambiar. Y entro principalmente por coherencia. Pero he de reconocer que también, y aquí hilando con una de las principales cosas que has dicho al principio, yo entro siendo libre porque tengo una trayectoria profesional a la que volver, tengo una vida a la que volver. A día de hoy, mi mayor preocupación es que en la vida política la inmensa mayoría de la gente que entra considera que eso le va a afectar negativamente a su desarrollo profesional, le va a afectar negativamente a su trayectoria profesional. Y eso hace que gente brillante, muy capaz y que sería tremendamente necesaria en todo el espectro ideológico, en mi caso constitucionalista, que es el que respeto, en el panorama español, podrían estar sirviendo unos años y volver. Hay que trabajar, al igual que he dicho antes, que hay que trabajar en reconocer el mérito en los empresarios, hay que trabajar en reconocer el mérito de los buenos políticos y de las buenas personas de Estado que ha habido en la historia de España y que creo que a día de hoy también hay. Claro, el problema aquí es que los partidos son instituciones muy jerárquicas, muy verticales, y suele haber poco espacio a la deliberación, con lo cual las personas que van por libre siempre acaban topando con la disciplina y siempre acaban chocando con esa jerarquía. Posiblemente te acabe pasando a ti. Absolutamente, pero ahí juega, bueno, también las ganas que uno tenga de asumir riesgos, de meterse en problemas, y también uno, si se mete en política para no tener problemas y no tener discusiones, pues a lo mejor tiene que elegir otra vocación. Yo creo que la política es debate, la política es confrontación dialéctica, y la política obviamente necesita partidos políticos, pero también hay que dar la batalla dentro del partido. Yo me siento muy orgullosa de eso del Partido Popular y me sentía igual de orgullosa del Partido Popular cuando estaba siendo tremendamente crítica con el Partido Popular porque no estaba de acuerdo con las cosas que había que hacer. Creo que los partidos tienen que abrirse a la sociedad, creo que los partidos tienen que cambiar el sistema de elección de los candidatos de las listas. Soy una defensora de las listas, un sistema mixto entre listas cerradas y listas abiertas. Creo que hay que acercar el candidato a la circunscripción, creo que hay que cambiar en ese sentido, y lo he escrito muchas veces y lo defiendo, el sistema de circunscripciones, y creo que hay que tender hacia un sistema de partidos que esté mucho más cerca de la sociedad. Eso permitirá mayor debate, mayor confrontación de ideas y una cosa muy importante, la exigencia de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos a los partidos. Porque esa es otra, no votamos cada 4 años, nos olvidamos. Si queremos unos partidos más cercanos, también tenemos que implicarnos y también tenemos que pedir esa rendición de cuentas. Es verdad que el Partido Popular dejó de lado en la etapa anterior lo que se ha llamado la batalla cultural, la batalla de las ideas, la defensa del liberalismo, y lo sustituyó por una especie de concepto de gestor. Y eso ha sido un poco la tónica que ha habido en España, no sé si tanto en otros países, pero en América Latina también pasa un poco esto, ¿no? Que la izquierda gana posiciones en el mundo de la cultura, la judicatura, la universidad, la intelectualidad son sus grandes trincheras, mientras que la derecha ha dejado libre ese espacio y se convierten casi pues en buenos contables, ¿no? Gestores y que los que llevan las cuentas, ¿no? Tú has insistido mucho en esa importancia, la batalla de las ideas, frente a la superioridad moral que se arroga el socialismo, por ejemplo. Pero yo te diré que ahora mismo ese debate vuelve a abrirse otra vez en tu partido, en el Partido Popular, en el sentido en que Pablo Casado parece haber renunciado un poco a esa batalla. Hemos tenido la salida de Cayetana Álvarez de Toledo, que también es como tú una liberal defensora de dar la batalla intelectual en la derecha, en el centro derecha y por el liberalismo, y da la impresión de que ahora vuelve otra vez a imponerse la perspectiva de que es mejor hacer algo más transversal y preocuparse de la gestión, no tanto de las ideas, que eso ya vendrá después.
¿Has notado un cambio en tu partido, en la dirección del partido? Bueno, a mí lo primero que digo es que Cayetana Álvarez Toledo a día de hoy sigue siendo diputada del Partido Popular, cosa que me alegra mucho y que creo que es bueno para el Partido Popular que Cayetana siga ahí como diputada y haciendo la gran labor que hace en esa batalla cultural, cosa de la que me alegro mucho. Creo que el centro derecha está en un momento crítico. Creo que el centro derecha tiene ahora mismo una división con 3 partidos. Y hay un mantra que yo he repetido insistentemente, que es que el centro derecha dividido no gana elecciones. La manera de unir ese espacio es unirlo alrededor de un discurso que sea claro, coherente y reconocible. Gestores buenos hay muchos, pero tienen que saber qué es lo que tienen que gestionar, cuál es el mandato que se les da. Creo que Pablo Casado el mandato lo tiene clarísimo. Es el mandato que se autoimpuso cuando ganó el Congreso con el discurso que le hizo ganar el Congreso del Partido Popular. Es un discurso en el que él lo que se impone es el objetivo de aglutinar todo lo que está a la derecha de la izquierda. Un discurso en el que él lo que dice es que quiere ser capaz de atraer a todos los que se han ido del Partido Popular. Y lo que dice en ese discurso, que para mí es esencial, es que el eje alrededor del que pivota su proyecto político es el eje de la libertad. A día de hoy, creo sinceramente que Pablo Casado sigue teniendo el mismo objetivo. Lo que creo es que el escenario desde que ganó ese Congreso ahora ha cambiado una barbaridad. Ha habido 2 elecciones generales, ha habido unas elecciones municipales, autonómicas y unas elecciones europeas, y ha habido una pandemia que ha vuelto todavía más complejo el juego político. Si yo tuviera alguna duda de que Pablo Casado ha cambiado sus prioridades con relación a ese discurso de ese congreso, que es lo que a mí me trajo aquí, no tendría ningún inconveniente en decirle pues que tal vez me tengo que dedicar otra vez a los negocios y que a lo mejor le tengo que ayudar desde otra perspectiva. A día de hoy tengo clarísimo que sigue siendo su proyecto. Ahora bien, tenemos 1 año y medio por delante clave en el que tenemos que avanzar en trasladar la convicción al electorado de que ese es el ADN del Partido Popular. El Partido Popular es un partido con un ideario liberal conservador absolutamente definido y trabajar en que vuelvan a esta casa común del centro derecha todos los que por motivos absolutamente justificados se alejaron, que crean en el liderazgo de Pablo Casado y que sobre todo tengan muy clara una cosa, que esto no va de voto útil, no puedo con el voto útil, esto va de voto creíble y en eso tenemos que trabajar en el Partido Popular. Has mencionado la situación peculiar que está viviendo España, la situación política, a la que se ha sumado luego la pandemia, y se están dando algo que parecía lejos de nuestras fronteras y que en cambio en América Latina conocen bien, que es el crecimiento del populismo, al punto de tenerlo en el propio gobierno con un partido radical de izquierdas, como es Podemos, que está asociado con el Partido Socialista. Es un gobierno de coalición, Podemos, que tiene un origen, digamos, ideológico tipo chavista, pero ahora está cada vez más parecido al peronismo argentino, por entendernos con las personas que nos escuchan desde América Latina. Esto es algo que nunca había ocurrido hasta ese punto, y entonces quería preguntarte cuál puede ser el antídoto frente al populismo de izquierdas, de derechas, el que tenemos ahora en el gobierno, y otros que estamos viendo que surgen, porque además está pasando en muchos países del mundo, ¿no? Una reacción casi antisistema y el enardecimiento de esos populismos e incluso también luego ya de los propios nacionalismos o regionalismos. ¿Cuál puede ser el antídoto para eso? Yo creo que esa es una de las principales amenazas en Europa y, bueno, por supuesto en América Latina también. Pero vamos, yo te hablo de lo que conozco bien. En los populismos hay de derechas y de izquierdas. El populismo quiere cambiar el modelo, quiere cargarse el modelo de convivencia que nos hemos dado, que es básicamente cargarse las democracias liberales, cargarse el modelo, imponer otro, que para mí es peor, es malo y recorta las libertades individuales de los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Los populismos surgen porque se les ha dejado surgir. Los populismos surgen porque aquellos que eran los grandes partidos, que eran los defensores de las democracias liberales, olvidaron la importancia de defender las instituciones, de defender la separación de poderes, de defender la ejemplaridad de los gobernantes y de defender la importancia de que los gobernantes y los partidos políticos defienden un proyecto político. ¿Cuál es la solución? Por la que yo trabajo y la que siempre he defendido. Tenemos que ser capaces de dar forma a un proyecto político que sea reconocible, que sea creíble
y que devuelva la confianza a los ciudadanos que absolutamente legítimamente desconfían de la credibilidad de la oferta política de los proyectos de los partidos políticos tradicionales, con una alternativa que sea de verdad creíble. Eso pasa por hacer una transición interna, en este caso yo hablo dentro del espacio de centro-derecha, que traslade la tranquilidad a los ciudadanos de que si vuelven a dar su confianza a las opciones tradicionales, en este caso el Partido Popular, lo que va a haber es un proyecto político con unas opciones políticas que defienden la democracia liberal, pero que también les ofrece unas alternativas de futuro para sus familias, de preservar sus derechos que sean reales. Ha habido falta de ambición, ha habido falta de coraje, ha habido miedo a enfrentar las necesidades, las realidades de los ciudadanos. Ha habido, desde luego, por parte del centro derecha, una renuncia absoluta a todo lo que fuera político. Por lo tanto, pasa porque haya un reseteo, haya una atracción de talento y una atracción de personas muy capaces y haya una definición muy clara de identidad política, en este caso del Partido Popular, y creo que en eso estamos y lo veo absolutamente esencial. Quiero recordar a la audiencia que puede participar y se trata además de que manden sus preguntas en Facebook y en YouTube. Os animo a compartir vuestras dudas con Isabel. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Otto René Solórzano que YouTube, que quiere saber, Isabel, de lo vivido en estos años en el mundo político, ¿cuál ha sido la mayor lección y qué consejo darías a los jóvenes que se han unido o desean unirse al mundo político o diplomático? Otto ha sido alumno mío, al cual aprovecho y saludo, y fue un placer darle clase y le saludo desde aquí. La mayor lección que he aprendido en este corto tiempo en política es que Margaret Thatcher tenía más razón que un santo cuando decía que a ella no le gustaban los consensos, que a ella le gustaba la convicción. Lo más importante es estar seguro de qué es lo que estás defendiendo y defenderlo con convicción. Y para mí esa es la lección más importante. Creo que el mayor problema que tienen ahora mismo los principales partidos europeos es esa obsesión por el consenso. Y sinceramente esa es la principal lección y por lo que más peleo y trabajo. Y el mundo diplomático, lo que les diría es que el mundo está cambiando una barbaridad, que una profesión que parecía que estaba ya casi en desuso, ¿no? Que parecía como algo así del siglo XIX, ser diplomático, creo que ahora está dotándose de una importancia muy grande. Creo que es esencial no perder la perspectiva global, no perder la perspectiva de todo lo que está pasando, para el caso de Otto, pues todo lo que está pasando en Europa, todo lo que está pasando en Asia. El mayor problema que yo le veo a muchos diplomáticos es que están cerrados en su región. Creo que es fundamental entender todo lo que está pasando. Y luego, una parte fundamental del diplomático lo que hace es servir al Estado en otro Estado. Parece muy peligroso cuando los diplomáticos que están en misión pretenden hacer política en vez de hacer la representación que deben hacer de sus gobiernos. Y eso es lo que le va a hacer a Otto un gran diplomático, seguro. Ana Gaby Cuque en Facebook tiene una pregunta, la verdad es que complicada. ¿Cuál consideras que es el principio clave para que el liberalismo sea posible en la sociedad? Me imagino para que el liberalismo acabe triunfando. Esto que voy a decir suena un poco mal posiblemente, pero es que creo que vivimos con unas sociedades miedosas. Vivimos con unas sociedades que ahora mismo lo que buscan es protección, buscan paternalismo, están dispuestos, en mi opinión, la sociedad está dispuesta a renunciar a áreas de libertad a favor de una falsa protección y por lo tanto no es el mejor escenario para que triunfen las ideas de la libertad y la responsabilidad. Por lo tanto hay miedo, no queremos asumir riesgos y estamos dispuestos a entregar esas áreas para que otros tomen las decisiones por nosotros. ¿Cómo hacer para revertir esa tendencia? Y lo hemos visto ahora con la pandemia. A mí me ha absolutamente fascinado con qué facilidad nos hemos dejado encerrar en nuestras casas todos los ciudadanos sin siquiera chistar, sin preguntar, oiga, pero ¿cómo es posible que me va a dejar usted metido en mi casa hasta que a usted le parezca bien, ¿no?
Y creo que ese es el principal problema. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo, y en esto soy taxativa, es decir, en educación. Creo que tenemos que trabajar en educar a las nuevas generaciones en los principios de la libertad y la responsabilidad. Creo que es esencial que haya unas instituciones que cada vez estén más cerca de la sociedad y que la sociedad se implique en pedir rendición de cuentas, y creo que tenemos que salirnos de este horror de infantilismo de tratar a la sociedad como niños y estar todo el día protegiéndoles, porque lo que estamos haciendo es adormecer a la sociedad. Por lo tanto, es enfrentarnos a todos los que buscan y pretenden eso. Y lo conseguiremos por una razón que para mí es muy clave, que es que al final el ser humano, cuando sale de ese letargo, de ese sueño, de repente se acuerda que verdaderamente lo que quiere es ser libre. Y entonces creo que cuando llega ese momento tiene que haber siempre una opción que le esté tendiendo la mano y le diga, fenomenal, este es el camino de la libertad, pero obviamente es empedrado, es empinado, pero tiene su recompensa. Pero mi mayor miedo es el adormecimiento que veo en las sociedades que están dispuestas a buscar esa protección. Es que doy toda la impresión de que se ha agravado además eso. Hablas del infantilismo, sí. También la clase política ha contribuido a eso, pero da la impresión de que ahora mismo la gente es mucho más cómoda, digamos, menos exigente que hace años. Yo estoy convencida, vamos, pero lo vi ya cuando empezó el tema de la amenaza terrorista, con qué facilidad estábamos dispuestos a dejar que entraran en nuestras esferas privadas para conseguir una protección, y me sorprendió muchísimo con qué naturalidad la gente permitió que eso ocurriera, y claramente el ejemplo de la pandemia yo creo que es el máximo exponente de esa renuncia a nuestras libertades y nuestros derechos porque queremos que otros nos protejan. Y otra parte que es muy peligrosa, es que queremos que si alguien se equivoca, nosotros no seamos responsables. Hay una renuncia a asumir riesgos y a asumir responsabilidades. Eso creo que al final tocará fondo, y aquellos que estén dispuestos a asumir esos riesgos, pues tendrán una oportunidad de volver a transformar la sociedad. Pero ahora mismo yo soy poco optimista en el triunfo de las ideas de la libertad, pero creo que hay que mantener el retén, hay que mantenernos fuertes, hay que dar la batalla y, por supuesto, no dejar de decirlo. Dar la batalla, de ahí la importancia. Quería preguntarte también qué nos ha enseñado la pandemia en relación, de la pandemia vamos a hablar un poco más, pero del papel de los empresarios, por ejemplo, lo que hemos estado viendo en España, ¿se pueden sacar? ¿Qué impresión te ha dado cómo se ha gestionado la pandemia y qué papel han podido jugar ahí los empresarios? ¿Se les ha dado cancha? ¿Se les ha permitido tomar iniciativas? ¿Podrían haber hecho más? En primer lugar, yo creo que los empresarios, la inmensa mayoría de España, el tejido empresarial el 80% son pymes. Y en España las pymes son micropymes, y por ser claros, eso supone que la inmensa mayoría tienen entre 1 o 1,5 de los como empleados, ¿no? O sea, estamos hablando de empresas muy, muy, muy pequeñitas. El empresario, el primero lo que hizo fue un ejercicio de responsabilidad civil espectacular, aceptando que había que cerrar negocios, parar la actividad económica, que podemos discutir si había que haberla parado tanto o no, pero aceptando esas decisiones con una discreción inmensa, sin chistar y sin abrir la boca. Por otro lado, lo que han hecho es hacer un ejercicio inmenso y un esfuerzo inmenso por mantener a flote sus negocios, tirando en muchas ocasiones de ahorros. Por otro lado, lo que han dado es un ejemplo espectacular de toma de decisiones muy difíciles, de decir, oye, cierro la empresa, pero la cierro a tiempo para poder pagar la indemnización, que de esto se habla muy poquito, pero eso es un ejercicio de máxima responsabilidad. Asimismo, lo que están todos ahora es aguantando todo lo que pueden, pero el empresario lo que está diciendo ahora es, no tengo más caja, no tengo más liquidez, no voy a poder mantenerme a flote, prefiero cerrar y cuando llegue la oportunidad volver a abrir. Por lo tanto, lo que creo es que para mí son los héroes. Quien crea empleo son los empresarios, y lo que necesitamos después de esta crisis que viene ahora social y económica es puestos de trabajo. Cualquiera que sea capaz de sobrevivir abierto a la pandemia, para mí es un héroe. El que cierra es un doble héroe porque le echa el coraje de aceptar que no puede seguir adelante,
Y para mí, vamos, la solidaridad que han demostrado en diferentes sectores, el sector del turismo, el sector del transporte, bueno, ni hablamos de todos el sanitario, no el público, sino el privado también, el sector privado sanitario que se ha puesto a disposición de la sociedad, ha sido ejemplar. Y también han sido ejemplares los empleados españoles que han entendido las difíciles circunstancias de los empresarios y que han aceptado recortes salariales, recortes de bonos. Por lo tanto, los españoles han sido ejemplares. Ahora toca a aquellos que tienen que tomar responsabilidades de dar las facilidades a los empresarios. Y cuando veo titulares como no voy a tomar una decisión porque afecta favorablemente a una cuenta de resultados de una empresa, pues usted lo que es un miserable, porque las empresas lo que tienen que tener es cuentas de resultados positivas para poder generar empleo, para poder generar riqueza. Entonces, lo que me preocupa es que aquellos que tienen que tomar medidas no están a la altura, pero yo soy una entusiasta de los empresarios españoles, de los empresarios europeos, y soy una entusiasta, y lo digo también, de cómo han reaccionado empresarios y empleados para entender que había que adaptarse. Pero la situación que viene es muy complicada y veo que me temo en manos de quienes estamos. Para nuestros amigos de Guatemala tenemos un gobierno en coalición con comunistas que están deseosos de implantar un modelo más parecido a Venezuela y a Cuba que al modelo que tenemos en España ahora mismo. Quería recordarte también durante la pandemia la cantidad de empresas pequeñas que cambiaron la actividad rápidamente y se dedicaron a fabricar, por ejemplo, empresas de tejidos que se dedicaron a fabricar mascarillas, o de muebles o de perfumes que se dedicaron a hacer alcoholes. Recuerdo que hubo una avalancha de empresarios pequeños en sitios remotos que volcaron a sus trabajadores y a todos los medios los pusieron para hacer productos sanitarios que en ese momento eran absolutamente necesarios y de los cuales había una escasez tremenda por falta de la previsión del gobierno. Eso sí que fue una cosa que se comentó mucho en su momento, pero después ya se olvidó. Bueno, porque la memoria en general, en este caso hablo de lo que conozco que es de España, es corta, pero la solidaridad, que es uno de los principales valores también de los liberales, ha sido espectacular. Ese empeño en que necesitamos al Papa Estado para que las cosas lleguen, este tipo de circunstancias lo demuestran. Cuando vienen mal dadas, la gente reacciona, la gente es solidaria, la gente se organiza para ayudar a su vecino, a sus comunidades y, por lo tanto, si les dejas, la gente reacciona. Si lo que haces es querer copar tú toda la actividad buenista, pues claro, pues a lo mejor no hay esa reacción. Y yo creo que sí que la hubo y la hay. A día de hoy hay restaurantes que están dando de comer a residencias de ancianos a diario. El Banco de Alimentos, que aún así está con una demanda inmensa y subiendo, está recibiendo más donativos de los que esperaban este trimestre y muchos de ellos son de empresarios, pero también de particulares. Creo que ha habido una ola de solidaridad que demuestra que, pues desde luego, el pueblo español y a nivel global, vamos, en general, la ciudadanía reacciona para ayudar a su vecino, pero lo que también ha demostrado es que reacciona mucho más rápido la iniciativa privada para ayudar que la iniciativa pública para ayudar, porque primero tiene que aprobar un trámite, luego se tienen que sentar, luego lo tienen que discutir, luego tienen que decidir a quién se lo dan y bueno, mientras tanto pues siempre hay alguien que coge su camioneta, la llena de comida y la lleva y es más rápido. Pregunta Nelson Quintanilla también en Facebook. Para ti, ¿cuál es el vínculo más importante entre el emprendimiento y la política? Bueno, es una pregunta muy buena porque una de las principales males es que sean mundos aparte. Necesitamos empresarios liberales, que hay poquitos, ojo, y necesitamos políticos que quieran apoyarse en empresarios. A mí lo que me da miedo es cuando empresa y política, el empresario ve en el político una oportunidad para desarrollar un negocio o viceversa, que es lo que hablábamos antes, que puede llegar a dar situaciones de corruptela, pero los políticos lo que debemos aspirar es a que nuestros países o que la Unión Europea sean paraísos de emprendimiento, porque eso significará que la sociedad prospera, que hay más puestos de trabajo, que hay más riqueza, que hay más oportunidades, que hay más crecimiento. Es decir, los políticos deberían trabajar para crear un ecosistema súper favorable para los emprendedores, para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes empresas, que parece que si tienes una gran empresa ya no nos importa. Pues claro que nos importa y queremos que vayan bien y lo que tiene que hacer es crear un marco regulatorio muy, muy, muy sencillo y tiene que hablar
con los empresarios. A mí es una de las cosas, y yo soy muy poco de patronales, yo creo que hay que ir a hablar con los que saben, hay que sentarse con los que saben, hay que escucharles, porque eso es que te van a decir. Y ahora que ahora tenemos un paquete de miles y miles de millones y miles y miles y miles de millones de dinero público que viene de los impuestos que se va a gastar Europa para el plan de recuperación, cuando oyes hablar a gente que no ha montado un negocio en su vida, que no ha visto una cuenta de resultados en su vida, que no ha pagado una nómina en su vida, decir que va a ver en qué gasta ese dinero, en qué sector o en qué otro, y que va a hacer un nuevo modelo económico para España, pues te echas a temblar. Lo que tienen que hacer es escuchar, y al igual que para otras cosas hablan con expertos, pues cómo no es posible que no haya un comité de expertos de empresarios que cuenten por dónde van, por dónde deberían ir los tiros. Y justamente lo que hicieron en Italia, crearon un comité de reconstrucción presidido por un empresario y básicamente con un perfil gestor, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo en España. De la pandemia se habla mucho de que íbamos a salir, el mundo en general, pues diferente, iba a haber cambios sustanciales. ¿Tú crees eso, visto desde como eurodiputada, desde tu posición en Europa? ¿Va a haber algún cambio? Me refiero sobre todo a la posición hacia países como China, en términos, por ejemplo, de sectores estratégicos. Hemos visto la enorme dependencia que teníamos de China en productos sanitarios, en el tema de telecomunicaciones, cuando se ha creado esta gran crisis. ¿Crees que los países europeos van a replantearse ciertos cambios en sus relaciones comerciales? ¿Van a dar importancia a sectores estratégicos? ¿Has olfateado algo por ahí? A mí me preocupa mucho que volvamos al proteccionismo. Me preocupa mucho que haya una tendencia, como tú dices, olfateo, al proteger lo propio, ¿no? Y de nuevo, pues vernos con pues, unas tendencias proteccionistas. Ahora mismo hay encima de la mesa 2 acuerdos comerciales, 3. Uno hipotético, que es el con el Brexit, con el Reino Unido, pero 2 que están negociados, uno aprobado, que es Mercosur, y otro que es con Estados Unidos que está aprobado el texto, pero lo que no está es implementado. Había una serie de problemas con la anterior administración. Yo soy tremendamente partidaria de que la única manera es abriendo mercados, siendo más competitivos y entendiendo que necesitamos salir con una economía, a mí me parece muy bien que sea verde, amarilla o roja, pero lo que tiene que ser es competitiva. Y Europa tiene que aprovechar esta oportunidad y esta inyección tan grande que va a haber de fondos para invertir en innovación, para hacer empresas más competitivas, más globales, y espero que así sea. Temo que haya una tendencia a optar por opciones de proteccionismo. Y luego, por otro lado, queda mucha pandemia, tristemente. Ojalá terminara lo antes posible, terminara mañana. Queda mucha pandemia, queda mucha gente que va a perder la vida, queda muchas empresas que no van a sobrevivir por el camino, y la tremenda crisis social que va a venir y que va a acompañar esa crisis económica, yo creo que exige a los que en este caso estamos en política y en puestos de responsabilidad, nos exige ser capaces de centrarnos única y exclusivamente en la mejor manera de hacer a las personas libres, que es darles un puesto de trabajo, centrarnos en crear empleo, y espero que eso sea así. Pregunta Fabio David en YouTube, ¿cómo ha afectado a la actividad empresarial la influencia socialista en el gobierno español? Yo diría más que la socialista, la comunista, pero mira, puede ser un laboratorio de lo que está pasando, cómo está afectando este tándem, este gobierno Frankenstein, como se le dijo, sociocomunista a la actividad empresarial. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es que tenemos un gobierno que decide que va a atacar a la región de España que tiene los mejores índices, a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis que estamos viviendo, que es la región de Madrid, los mejores índices de creación de empleo, creación de empresas, creación de riqueza, de crecimiento, porque deciden que lo que hay que hacer es subir los impuestos y crear todavía más presión fiscal, no solo sobre los empresarios, sino sobre los consumidores y sobre las rentas, sobre los ahorros. Claramente lo que quieren, como he dicho al principio, los comunistas a los que hace
referencia a Maite, pero que los socialistas les dejan hacer, por lo tanto, el gobierno, lo que quieren es, pues eso, una España más pobre, una España menos próspera, una España que sea menos atractiva para, para que surjan oportunidades de negocio. Hace muy poquito estuve reunida con un pequeño fondo que invierte en empresas que hacen innovación tecnológica. Y me contaron una historia que a mí me dejó muy preocupada. Me dijeron que, bueno, que ya habían tenido un par de situaciones en las que fondos americanos que son socios con ellos y que invierten con ellos en estas pequeñas startups, a los proyectos españoles que los podían deslocalizar les animaban a deslocalizarse y a tener la sede social en un país fuera de España, dentro de la Unión Europea, pero que no fuera España. Eso es muy serio, ¿no? El riesgo reputacional y el riesgo país, eso lo estudiamos mucho en clase, ¿no? Cuando vas a hacer una inversión estudias el riesgo país. Pues yo creo que España es menos business friendly desde que están estos señores en el poder de lo que eran antes. Que posiblemente antes había que haber cambiado y mejorado muchísimas cosas, pero que ahora es mucho menos business friendly, desde luego. ¿Crees que la pandemia ha debilitado la manera en que se ha gestionado la pandemia ha debilitado la imagen de España? Digo, estoy pensando en que es el país con uno de los que encabezan el número de muertos, número de contagiados, números de personal sanitario afectado y un cierre económico como yo creo que no se había dado quizás en China, 3 meses el país cerrado. ¿Cómo crees que afecta esto a la imagen de España? Yo creo que lo que peor afecta a la imagen de España es un gobierno que miente. Es un gobierno que no es creíble, es un gobierno que cambia constantemente sus cifras, que cambia constantemente sus datos, que cambia sus versiones de los hechos constantemente, ¿no? La sensación de que hay un gobierno que te va a mentir, pues claro, genera una desconfianza brutal porque ya no sabes cómo sentarte con ese gobierno. Yo creo que el Consejo Europeo, que es donde se sientan los jefes de Estado de los Estados miembros de la Unión, pues claro, cuando llega el presidente del gobierno, cuando llega el señor Sánchez, pues lo que desconfían plenamente. Y no hay nada peor para la reputación de un país que tener la sensación de que hay un gobierno absolutamente con el que no puedes confiar, con el que no puedes llegar a ningún tipo de acuerdo. Y luego además hay una percepción de que están literalmente en manos de Podemos, del Partido Comunista, que genera todavía más desconfianza en el ámbito europeo. Por eso es esencial que el paquete de rescate de recuperación pues venga con unas condiciones y venga con unos controles y una exigencia de reformas al gobierno y que espero que así sea y además también espero que haya unas auditorías, como suele hacer Europa, firmes y serias para constatar que se están haciendo esas reformas, porque es vital para el futuro de los ciudadanos españoles que así sea. Tenemos otra pregunta vinculada a la pandemia y al mundo empresarial. Quique Briega Muñoz comenta que con la pandemia ha habido un cambio drástico en los hábitos de consumo, por ejemplo, el incremento en ventas por canales digitales. ¿Qué tan importante es que los empresarios se formen en nuevas tecnologías, ventas digitales, etcétera? ¿Y cómo ves al tejido empresarial español suficientemente preparado frente al tejido empresarial de otros países? Bueno, yo una cosa que digo mucho es que decían que estábamos fatal preparados, que éramos en los rankings, estábamos todos fatal, los españoles, posicionados en lo que llaman ellos educación digital, conocimientos digitales. El empresario es renovarse o morir. Cuando vienen mal dadas, el empresario suele ser rápido, suele ser ágil, suele reaccionar y lo hace, pitando. Y es lo que ha hecho ahora. Yo creo que muchísima empresa que a lo mejor estaba posponiendo todo lo que era la digitalización, que le iba bien el modelo de negocio, que no tenía necesidad de aprender o de innovar o de arriesgar, pues no le ha quedado otra. Y es el mejor ejemplo de que los empresarios actúan rápido y no esperan. Y cuando tienen una necesidad, pues cambian. Y el empeño que hay por parte de los gobernantes y por parte de las instituciones de decirle al empresario lo que tiene que hacer es algo que a mí pues me llama poderosísimamente la atención, porque siempre digo, si quiere hacerlo, lo va a hacer, pero no se empeñe usted en que lo haga. Creo que el ejemplo de la pandemia ha sido clave, es decir, las empresas han tenido una necesidad, han tenido una urgencia y han reaccionado rápido. Lo que ha demostrado es que había magníficos profesionales en España, magníficos profesionales en digitalización, que a lo mejor no estaban en todas las pequeñas y medianas empresas, en todas las empresas de servicios, pero que han sido capaces de ayudar y prestar esos servicios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van a afectar los hábitos de consumo?
A día de hoy sigue habiendo un grandísimo crecimiento de todo lo que es la compra online y todo lo que es la prestación de servicios de delivery en casa. Bueno, vamos a ver si verdaderamente cuando pase la pandemia, que Dios quiera que sea muy pronto, los hábitos de consumo se van a ver cambiado para quedarse, o si paulatinamente se van a volver a los hábitos de consumo anterior. Lo que sí está claro es que los avances que los empresarios hayan hecho ante esta situación de necesidad han llegado para quedarse. Pero vamos, que a mí me parece un ejemplo bárbaro de cómo el empresario reacciona cuando tiene una necesidad concreta y lo hace rápido. Y por supuesto el previsor pues le ha ido mejor, esa también es otra, hay empresarios más previsores y empresarios menos previsores. Y lo que es clave también en toda esta parte de fondos y demás es que no nos empeñemos en dar cursitos y cosas a las empresas, lo que tenemos que darles es en todo caso la inversión necesaria y los instrumentos para que ellos solos se organicen de la manera que crean que es mejor para su negocio. Ha habido diferentes interpretaciones o teorías de qué va a pasar una vez que llegue la vacuna, si la economía española, que ha sido una de las más castigadas, si no la más castigada en Europa. Sí, los datos son tremendos. Va a recuperarse. El famoso crecimiento en V del que se habló, el que habló la ministra de Economía, parece ya evidentemente no, pero dicen que la vacuna, hay algunos consideran que el turismo se va a recuperar rápidamente y que va a haber una recuperación relativamente rápida. Otros son mucho más pesimistas y hablan efectivamente del tejido empresarial ha sido sumamente afectado y va a costar que se recupere. ¿Qué perspectivas ves para el próximo año? Contando con que tengamos la vacuna, digamos, en primavera, por ejemplo. Yo no soy especialmente optimista. Creo que en España desde hace muchos años necesitábamos una serie de profundas reformas para fortalecer nuestro tejido empresarial. Creo que esta crisis, producto de la pandemia y del cierre empresarial que se hizo, la actividad económica, ha demostrado la debilidad del tejido empresarial, ¿no? La poca capacidad de caja que tenían las empresas, que tenían para 1 mes, 2 meses de cierre, en comparación con la capacidad de aguante que tenía el tejido empresarial de otros Estados miembros, lo pone de manifiesto. La inmensa dependencia en la deuda que tiene el tejido empresarial español en vez de en el equity, también demuestra esa debilidad del tejido empresarial. Además, el tamaño, el tejido que teníamos de micropymes principalmente. Y por otro lado, el que hace mucho tiempo necesitábamos una profunda reforma laboral, que de verdad flexibilizara el mercado laboral, abaratar costes no se había hecho. Y además somos uno de los Estados miembros con la mayor presión fiscal sobre las empresas. Por otro lado, con esta manía de dirigir las economías y a los empresarios, se había apostado por el sector servicios principalmente. Esto históricamente, a lo largo de los años, y como ocurrió en su momento con el sector de la construcción, y por lo tanto se ve infinitamente más afectado que otros tejidos empresariales de otros Estados miembros. Y además a eso le añadimos que tenemos unos gobernantes que lo que han decidido es parar radicalmente la actividad empresarial y en vez de apostar por los empresarios y por los creadores de empleo y ayudarles a sobrevivir, pues a poner palos en la rueda. Por lo tanto, no soy especialmente optimista en el corto plazo. Lo que siempre lo soy es en el medio y en el largo, porque creo que la historia de España nos demuestra que somos unos supervivientes, que reaccionamos y que siempre sabemos salir adelante. Resilientes. Bueno, pues ya hemos llegado ya al final de la entrevista. Isabel, quiero darte las gracias por tu generosidad, que sabemos que estás hasta arriba de trabajo, por haber compartido estos instantes, estos momentos con los alumnos de la Marroquín, esperando además que vuelvas pronto a las clases y nada, desearte mucha suerte en tu actividad política de momento. ¿Hasta cuándo crees que vas a estar aguantando en política? Bueno, mis amigos se ríen porque nunca he durado nada en ningún sitio más de 3-4 años y tienen apuestas de cuánto voy a durar. Esa es otra de las características de la actividad empresarial o emprendedora, ¿no? Que estás en constante cambio y buscando nuevas cosas. Por ahora estoy aquí, lo considero un honor, un privilegio y espero hacerlo de la mejor manera posible, y defender las ideas liberales en política es como una batalla contra viento y marea, pero como he dicho al principio, soy una emprendedora en el mundo político, tengo una pequeña startup, digamos que tengo una pequeña startup de la libertad y en eso estamos y en eso vamos a continuar. Y dar las gracias a la Marroquín, que me encanta estar aquí y que cuando quieran pues estoy a su disposición y nada, y dar las gracias a los alumnos por sus preguntas. Muy bien.
Pues nosotros ya vamos a terminar hoy con esta charla, este talk, y queremos invitarlos para la siguiente, que va a ser con el profesor Federico Antillón, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Con él vamos a charlar mañana, como hemos hecho hoy con Isabel, sobre su trayectoria, y esperamos que nos acompañen. Mientras tanto, si quieren estar al tanto de las actividades de la universidad y estar un poco pendiente de lo que vamos a ir haciendo, los invito a que nos sigan, a que sigan a la universidad en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como @UFM Madrid. Muchas gracias y nos vemos el próximo día. Personas libres y responsables. On free market, private property. Ciudadanos defensores de la libertad. UFM Madrid es algo así como el paso natural de una universidad que ya se había convertido en una universidad internacional, y surgió esta oportunidad, nos lanzamos a la aventura y afortunadamente pues logramos la autorización para abrir un campus de la UFM en Madrid. UFM Madrid nace con varios objetivos: convertirnos en un centro de emprendimiento y de innovación dentro de lo que es un centro universitario, desarrollando humanidades, desarrollando ideas de libertad, pero focalizados en el emprendimiento. UFM Madrid aspira a tener programas distintos a los que hay actualmente en Madrid y en Europa, programas donde la metodología de aprendizaje fomente esa emprendeduría. La UFM se vuelve global. Las carreras globales aseguran haber tenido experiencias por lo menos en 3 geografías diferentes. Es un menú muy importante de opciones que le va a permitir al estudiante, dentro de un mismo título, tener todas estas experiencias ya incluidas y empacadas, y a eso es a lo que le estamos llamando ser globales. Aquí es donde nuestros alumnos desarrollan sus proyectos de emprendimiento, donde aprenden a desarrollar proyectos y donde aprenden a resolver proyectos. La ventaja que yo veo de estudiar en UFM Madrid te asegura que las clases de verdad son con excelencia, los profesores muy profesionales. Aquí en Madrid, académicamente, la UFM me ha dado las herramientas para poder hacer mis redes de contactos. La experiencia la verdad que ha sido increíble. Que pase adelante todo aquel que ama la libertad, ¿sí? Esa fue la frase con la que Muso invitó a muchas personas a sumarse al proyecto, y es la frase que hoy en día seguimos teniendo para animar a que los estudiantes y los profesores se unan a este gran proyecto que es la Universidad Francisco Marroquín.